Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver en esta oportunidad un tramo de explicación. Hoy estamos en la clase o enseñanza de teología. Tenemos un texto que lo vamos siguiendo, no totalmente ni al pie de la letra, sino que yo me encargo de explicarlo y darlo a entender en todo aquello que puede ser comprensible. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el ser de Dios revelado en sus atributos. No se asuste por los términos que uno no entiende. Habíamos visto entonces capítulo 3 de este libro. El título es Relación entre el ser y los atributos de Dios. Primer punto, la letra A, el ser de Dios. Podemos comprender el ser de Dios. Y habíamos definido que Dios se define a sí mismo sin que podamos comprenderlo. Habíamos visto también la letra B, posibilidad de conocer al ser de Dios, posibilidad de conocerle. Y llegamos a la conclusión de que hay muchos que piensan para un lado, para el otro. Algunos hablan de que Dios es algo relativo, que sus atributos son aspectos de Dios diferentes uno del otro y que de pronto nos arriman a un tema mucho más delicado, que es el panteísmo. Entonces todo es Dios y entramos en una doctrina filosófica del panteísmo, que para eso usted puede ir a un diccionario y busca panteísmo. ¿Por qué es panteísmo? Porque la palabra pantos en griego es todo, y theos con z, theos es Dios. Entonces pan y se pronuncia te. Entonces es pan, todo, theos, Dios. Y ahí viene entonces la palabra castellana, panteísmo. Le explico esto para que usted pueda encontrar cómo se forma eso y qué significa panteísmo. Todo es Dios. Así que nosotros somos Dios, la materia es Dios, las cosas son Dios, los animales son, todo parte de Dios. Lo cual eso no tiene nada ni se aproxima a la fe que nosotros hemos recibido. Porque antes podíamos hacer panteísmo en la curiosidad de pensar, ¿y esto qué será? Misterioso. Podíamos ver la semilla sembrada que brota, hay vida, el animal que tiene vida nace y muere como nosotros nacemos y morimos, pero entonces ya tenemos una existencia que está metida en Dios, y aunque nos vuelvan después a través de la cremación a un poco de ceniza en un frasco, seguiremos siendo Dios con el panteísmo. Así que ese lo descartamos porque nosotros somos cristianos. Y acá viene algo muy lindo. Para nosotros Dios se ha revelado en el Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, eso es maravilloso. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto en cuanto al conocimiento. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a la fuente y buscamos conocer la vida de ese Jesús de Nazaret, que es Dios hecho hombre. Lo decimos a veces tan livianamente, pero para nuestra mente pensante es un disparate, mi querida hermana, mi querido hermano. Que usted venga a decirme a mí que ese hombre era Dios y yo que soy un ser pensante, lo primero que hago es, si Él llegó a ser Dios, porque hay una doctrina sobre esto. Jesús tanto se convenció a sí mismo de que es Dios, que declaró ser Dios. Y después declaró también que sean como Él. Entonces, si Él llegó a ser Dios, entonces yo también puedo llegar. Fíjense en esto, ¿no? Si Él llegó a ser Dios,
y Él se revela como el camino, la verdad y la vida, nosotros siguiendo a Jesús llegamos a ser el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él era simplemente un hombre que creció y se pasó a la dimensión de la perfección divina. Y nos ha recomendado que nosotros hagamos lo mismo. Un desafío muy grande, pero eso puede entrar en nosotros como un pensamiento de realización propia. Y hay muchos virtuosos y cristianos virtuosos que no entienden qué significa ser cristiano. Por lo tanto, no han nacido de nuevo, porque no han creído en el Señor Jesús como el único Señor y Salvador, sino lo han creído como un modelo en donde el apóstol Pablo, que dice en Filipenses 2, que los cristianos tenemos que andar como Él anduvo. Entonces, de esa manera practicamos y crecemos en la virtud del bien, dejando de lado el mal, como lo hizo Jesús, y nos realizamos, llegamos a ser Dios. Entramos en la divinidad por esa condición de imitación. Lo imitamos y hacemos lo que Él hizo. Y esa imitación de imagen de Él en nosotros opera en nuestra voluntad y en nuestro entendimiento, y nos vamos sujetando hasta llegar. Quizás no somos conscientes, nos morimos en ese camino de verdad, de santidad propia, de amor al hombre, que sería, amor a la humanidad, misántropo, es ayudador de todas las personas. Mire, yo no aguanto ver a un niño abandonado. Mire, yo no aguanto ver el dolor ajeno. Tengo que acudir, tengo que animarlo, tengo que ayudarle. Discúlpeme, hermano, hermana, yo no siento eso. Yo no ayudo a nadie. Yo lo único que siento es que de pronto el Señor en mí produce ese Jesús de Nazaret, produce dentro mío compasión por esa persona, por ese niño. Pero yo no tengo compasión por nadie, porque yo, en el valor de mi humana persona, solo me amo a mí mismo. Por eso también Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, por medio de mí. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Así que uno puede santificarse a sí mismo, ojo. Lo hacen los monjes, los frailes, en los conventos. Yo de esto tengo bastante experiencia. Hice el noviciado en un convento. Por la duda te paso el testimonio, hermano. Cuando era un jovencito. Así que yo tenía tantas inquietudes y caminaba por el camino de la duda, todo lo ponía en duda y en juicio, que los monjes vieron que yo nunca iba a llegar a ser santo. Entonces me recomendaron que me fuera. Evidentemente, con una hermosa carta de recomendación del abad, que es el superior del convento, allá en Entre Ríos, en la ciudad de Victoria. Con esa carta me tomé el colectivo y me presenté en el Palacio de la Curia de Paraná, Entre Ríos, capital, al arzobispo. Cuando leyó la carta, encontró un valor para la obra de la expansión del catolicismo. Duró unos años hasta que yo terminé todo, estudié mi carrera y seguía. Me di cuenta que seguía siendo yo el mismo pobre infeliz de siempre. Y me habían preparado para que yo me hiciera santo por mi cuenta.
yo cada vez me encontraba más pobre, más débil, más incapacitado, más miserable. Así que cuando me encontré con el Señor Jesús de veras, me di cuenta que Él era Dios. Pero me di cuenta yo, no. De pronto, todo lo que yo había edificado resultó ser una basura. Él comenzó una obra en mí y ahora esa obra, y tiene, bueno, a ver, casi 60 años. Todo cambiado. No hay nada que sea virtud mía ni capacidad mía. Por eso te lo cuento como que en mí eso es una realidad. Todo cambió. Las cosas viejas pasaron y a partir de allí fueron hechas todas nuevas. Y yo encontré que en el pueblo de Dios, como dice Hebreos, había algo maravilloso. Hay un reposo de parte de Dios para su pueblo. Búsquelo. Viva ese reposo del amor del Señor, sin tanto esfuerzo de llegar a ser mejor que otro, o realizarse, o exponerse delante del Señor para tener mérito. Yo no tengo mérito de nada, mi querido hermano. ¿Sabe qué? En mí se están desarrollando los méritos de Jesucristo. Para el día de mi partida, yo me pueda sentir identificado con Él, unido a Él, con Él y en Él, para la eternidad. Este es el secreto, este es el nudo, esto es el, digamos, a ver cómo le explico, la columna vertebral, son las vértebras que sostienen el cuerpo de fe que puede haber en tu corazón, en tu espíritu. De manera que acá está el secreto, Jesús, nada más que Jesús. Pero uno tiene que recorrer todos los campos de pensamiento. Y estamos acá entonces con la letra C, el ser de Dios revelado en sus atributos. ¿Será? ¿Cómo hacemos para que cuando decimos el amor de Dios, ese amor sea Dios mismo? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Porque caemos en lo otro. El amor de Dios, el poder de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios. Todos son aspectos diferentes. Pero ¿cómo hacemos? Parece que es un Dios dividido. Son partes de Dios. Por lo tanto, cada una es diferente a la otra. Entonces, otra vez caemos en la disyuntiva de llegar a pensar que Dios tiene un ser escondido y que todo lo que Él muestra es parte de lo que es. Y si eso es parte, no es Él. Acá viene el problema entonces de dónde está la unicidad de Dios, dónde está la unicidad de su esencia. Porque decimos, tenemos varias cosas que conocemos. Yo soy testimonio del amor de Dios. Yo soy testimonio del poder de Dios. Yo soy testimonio de la paciencia de Dios. Yo soy testimonio del plan de Dios en esta persona como ser humano. ¿Y Dios qué es? Difícil esto. A veces es mejor no pensarlo, pero hay que pensarlo. Bueno, vamos a ver si podemos salir adelante y salir a flote con esto, que les estoy clavando a todos los que me escuchan con pareciera una situación de epa, ¿y ahora qué hago con lo que yo tenía como un combo? ¿No es culpa de Dios no poder dejarse conocer? No es una cuestión de que Él no pueda llegar a nosotros. Nosotros somos los incapacitados, que todo lo tenemos que ver por cuadritos. En el amor de Dios está el poder de Dios. En el poder de Dios está el amor de Dios. Son características, atributos que hacen a la persona de Dios. Y allí es donde la persona es de Dios, es Dios.
De manera que cuando, por ejemplo, bajando a nuestra vida natural, yo extiendo y vamos a poner una comparación, que el que maneja siempre sabe. Me ha tocado siempre manejar vehículos que va gente atrás, ¿no? Y que alguien saca el codo por la ventanilla. Y yo miro el espejito. Digo, ¿quién será? Le tengo que advertir. Es un codo como el codo de todos los demás. Pero digo, a ver, el que va en el asiento número tanto, o tal asiento de atrás, si es una combi para llevar pasajeros, para llevar gente, por favor puede meter el codo dentro del vehículo. Y uno ve que el codo se mete. ¿Quién era? Y ahora no sé, tendría que fijarme quién iba sentado ahí. Entonces todos los codos parecen iguales. Nosotros conocemos codo por codo. Nosotros todo lo distinguimos en un cuadrito. Y después ponemos cuadrito, 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 cuadrito. Para nosotros, el sistema de conocimiento es a través de manejar conceptos. Yo tengo un concepto sobre el estuche de mi anteojo. Y luego, ¿qué hago con esto? Y voy a pensar que lo que cuadra es el anteojo dentro del estuche. Conceptos, conceptos, conceptos. Entonces, todo lo aplicamos en conceptos. Dios no usa conceptos. Él define todo. Yo cuando digo yo soy, es porque me han conocido por conceptos. Dios dice yo soy y no puede darse a conocer más. Por eso se dio a conocer en un hombre que pudiéramos conocer al hombre para conocer a Dios, el Señor Jesús. Eso es una gracia. Esto lo reveló Jesús cuando Pedro dijo, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro saltó en medio de los 12. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres, Pedro. No te lo reveló ni carne, ni sangre, ni pensamiento, ni concepto de nada. Esto te lo iluminó mi Padre y lo dijiste porque lo recibiste como a una intuición gigante que entró dentro tuyo, que te diste cuenta y que ahora es tu verdad. Así nos pasa a nosotros. Vamos conociendo a Dios a través de conocer quién es el Señor Jesucristo. Veamos entonces, si aceptamos que Dios es un ser simple, también tenemos que admitir que su ser y sus atributos son una sola cosa. Ejemplo, Dios es amor, dice 1 Juan. Dios es amor. Sí, pero Dios es todopoderoso. Entonces, es amor y después también es todopoderoso. Nosotros lo tenemos que conocer o aceptar por concepto de amor, concepto de poder, y le aplicamos a Dios todos esos conceptos. Pero si le aplicamos todos esos conceptos, se los aplicamos a Jesús y resulta ser que son los atributos de ese hombre. Por eso el Señor tuvo que revelarse antropológicamente. Antropos en griego es hombre. Por lo tanto, Él tuvo que hacerse hombre no solamente para salvarnos y morir en la cruz, sino para que luego, y como lo estamos haciendo, cuando pensamos en esto, encontremos que está todo bien y que calza perfecto y que no le rechazamos con esta idea de que Dios se hizo hombre. Entonces, ¿qué clase de Dios es? Ya hace como uno de nosotros, imperfecto como uno de nosotros, porque nadie le vio la perfección a Jesús. Solo Pedro, y ya se lo aclaró Jesús. Mi Padre te lo reveló, Pedro. Bienaventurado eres. Reciba esta noche esta palabra. Hermano, eres bienaventurado, porque lo que sabes del Señor Jesucristo no lo sabes porque lo analizaste como hombre. Lo sabes porque el Padre de las luces
te lo ha metido adentro como una gran luz que ilumina tu camino. Esa es la realidad. Ese es el cristiano. Ese es tener a un Dios que es hombre y que podemos levantar la bandera y levantar defensa de nuestra fe, de nuestra verdad y de nuestra esperanza con lo que Él ha prometido. Hermoso todo esto para esta parte de lo que es arrimarnos al conocimiento de Dios. Los atributos de Dios no son varias partes que forman el todo Dios, porque Dios no está compuesto de partes, pero sí nosotros lo agarramos por partes, y lo agarramos por el amor, por el poder, por la paciencia, por esto, por el otro. La palabra atributo, que viene del latín, attribuere, da esa idea, pero a Dios no se le puede añadir nada porque Él es perfecto en sí mismo. Así que ahí tenemos ya una definición de que nosotros somos los incapacitados. No es Dios que está por ahí volando y es un misterio. Él anhela darse a conocer a nosotros. Por eso envió a su Hijo. Por lo tanto, definimos teológicamente los atributos de Dios son Dios mismo de acuerdo a su voluntaria revelación. Y su voluntaria revelación es que Él se hizo hombre para mostrarse. Esto es lo más precioso que tenemos los cristianos, que el mundo no puede entender y que se enfrentan con esta problemática y dicen: yo respeto a todos los que creen, los creyentes, etcétera, cristianos, creyentes, etcétera, pero yo soy agnóstico. Porque no tienen la sencillez de corazón de humillarse y decir: Dios, dame esa luz preciosa, dame esa luz que puede dar a mi entendimiento un conocimiento más allá de mi propia capacidad humana. Perfectamente. Así que tenemos en la letra C, punto 1, punto 2, nada más. Lo dejamos para la próxima, pero antes que me digan que termine, vamos al número 1. Distinciones de Dios. Los escolásticos dijeron que Dios es todo lo que tiene, no tiene más, todo lo que tiene. Ya le hacemos límite, porque todo implica, lo que tiene implica que no tiene todas las cosas que son. Tiene vida, es vida. Tiene amor, es amor. Tiene luz, es luz. Eso decían los escolásticos. Santo Tomás de Aquino y su teología que yo estudié en otros años. Además decían los mismos escolásticos que toda la esencia de Dios es idéntica con cada uno de sus atributos. Eso es cierto. Dios está en sus atributos. El amor, por eso Juan dice, Dios es amor. Pero podemos decir, Dios es poder, Dios es todo lo que nosotros atribuimos como un atributo de perfección. Por lo tanto, el conocimiento y la voluntad de Dios también son Dios. Por eso decimos, Dios me reveló que Él quiere de mí tal cosa. Porque me mostró su voluntad. Su voluntad es su persona. Nosotros a veces puenteamos un montón de cosas como que es Dios que todavía no se reveló. Te insinúa y es Él. Es su presencia, es su esencia. Así que en Dios no hay distinciones. Notemos que ese concepto nos puede acercar peligrosamente al panteísmo también. De que de pronto todo es Dios. Bueno, encontramos ahora letra A y letra B. Los nominalistas, estos reforzaron esta teoría, pues si admitían distinciones, ponían en peligro la unidad y la simplicidad de Dios. Los nominalistas. Los realistas. Nominalistas es todo lo que Dios se sabe por las escrituras de lo que Él mostró su nombre. ¿No? Entonces, Dios es
yo soy el que soy, pero nadie entiende nada. Entonces su nombre es suficiente. Pero nos clavamos en eso, no podemos avanzar y podemos caer en otros problemas. Los realistas, por otra parte, estos decían, los realistas, el peligro que había con el negar las distinciones, corriendo hacia el panteísmo y negando al Dios personal. El panteísmo no tiene persona. Todo es Dios, las cosas, todo. Es una sumatoria de enredos de telaraña. Que todo es Dios, pero no puedo hablar con Él, porque yo mismo estoy metido en ese Dios que es todo. Sostuvieron la realidad de los atributos de Dios y los realistas y salvaguardaron la unidad diciendo que toda la esencia está en cada atributo. Bienvenido sea. Esta es la clave. Es decir, Dios es todo en todos, como dice el apóstol Pablo. Dios es todo en todos. O sea, yo pertenezco a Dios. Está haciendo de mí algo divino. Usted no se da cuenta. Puede ver, si recorre su pasado, cómo ha cambiado, cómo ha desobedecido y cómo ha comprendido que ya no es más el camino del encuentro de la vida en Dios, la desobediencia. Va calmando, se va achicando, se va humillando para estar bajo su poder, pero siempre dentro de Dios. Dios es todo en todos. Equilibrio. Para satisfacer el razonamiento, diremos teológicamente, la esencia completa está en cada atributo. Decimos lo mismo. La esencia completa de Dios está en cada atributo. La esencia completa de Dios es amor, y yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama. Su amor es Él en mí. Eso para que nuestro pensamiento tenga también un sustento, porque a veces vivimos solo emociones, mi querido hermano, hermana. Emoción, ay, el Señor me ama, y yo me entrego y me rindo. Pero acá hay un punto de entendimiento, de saber que ese amor que me va a producir una emoción es una realidad, es lo que decimos Dios está usando, su Espíritu Santo, que se hace presente y se manifiesta en mi emoción, en mis sentimientos, con impacto que me lleva a lágrimas, que me lleva a proclamación, porque ahora no hay duda de que Él me ama y Él es Él es mi amor, Él es amor y yo soy su amor. Me funde, me confunde en su propia esencia divina. Y tenemos en 2 de Pedro, yo siempre insisto en esto, nos ha regalado esto de poder participar, creciendo en esa naturaleza divina. Pero también lo hacemos pensando. Y esto de que pensamos nos lleva justamente a una convicción más fuerte, no solamente en mi espíritu como obra del Espíritu Santo, sino en mi propio pensamiento con la mente de Cristo. Yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Por lo tanto, conociendo el atributo, conozco la esencia. Nos inclinamos hacia los realistas, cada vez que el realismo no es el materialismo del lenguaje espiritual, sino la concreción de las verdades sentidas en el corazón. Acá está la clave, en el corazón. Aún el razonamiento para satisfacer la razón no la llega a satisfacer por saber nuestra finitud y su infinidad, pero sí lo logra en la realidad del espíritu humano cuando tengo una verdadera relación personal con el Señor. O sea, volvemos para atrás y termino. La verdadera relación personal con el Señor me lleva a la experiencia de conocer quién es Él en sus distintos atributos que manifiestan o se manifiestan en mi vida. Cuando necesito disciplina, Él es disciplina. ¿Por qué? Porque Él dice que Él disciplina al que ama y azota al que toma por hijo. Y eso viene de Dios. No puede ser. Viene de Dios. Es parte de su esencia, de su definición de Dios. Y cuando esto te llega, hermano, humillate y dale gracias. Porque es Él.
y todo lo que dice en la palabra de Él es Él. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga.